soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 12 de septiembre de 2024 y ayer, en el mismo día que Abimael Guzmán y a la misma edad que Abimael Guzmán, 86 años, falleció la persona que tendría que haberse llamado Kenya Inomoto Minami, pero como con él la verdad siempre estaba debajo de capa tras capa de narrativas y fake news en las que fue pionero mundial, pues al final lo terminamos conociendo todos como Alberto Fujimori. Lo primero, por supuesto, antes que nada, es enviar nuestras condolencias y nuestros pensamientos a quienes corresponde, los deudos de sus víctimas. Alguna vez el juicio a Fujimori y su sentencia fue un ejemplo que el Perú dio a nivel mundial de que era posible darle a un dictador el trato civilizado y democrático que él le había negado a sus víctimas, la oportunidad de un juicio justo y de una condena basada en el imperio de la ley. Ese juicio a Fujimori fue el mejor ejemplo, la mejor representación de ese paréntesis democrático que fueron los primeros 3 lustros de este siglo, y no es casualidad, y es más bien simbólico y sintomático, que la degradación de nuestra democracia coincida en su inicio en fechas como el indulto ilegal que PPK le concedió a Fujimori en la Navidad del 2018. Las fechas cuadran. Allí empieza la degradación. A partir de entonces todo ha sido cuesta abajo. Fue un punto de no retorno. Fue la claudicación de todos los valores democráticos que se habían resumido en la sentencia a Fujimori. Tener a un dictador en prisión era un mérito que poquísimos países en el mundo podían lucir. Era algo para estar orgullosos. Era una demostración de que en el Perú no importaba quién seas o cómo te apellides, si rompías la ley ibas preso. Podrías haber sido un presidente muy popular y con muchos méritos también, seguramente. Pero la ley es la ley y si la rompes vas preso. Eso fue el juicio a Fujimori y eso se rompió. El indulto que le dio PPK hace 7 años, porque hace 7 años estaba muriendo, que es el mismo indulto ilegal que finalmente ejecutó este gobierno, ese indulto pues es el que nos empezó a devolver a la normalidad peruana, a ese estado de cosas en que la justicia no es para todos, en el que puedes mandar a matar como Fujimori, puedes robar como Fujimori, pero si tienes buenos contactos sales libre. ¿Y saben por qué les estoy hablando tanto hoy del indulto? Porque al final, al menos para nuestras generaciones, ese va a ser el legado de Fujimori, el de su impunidad. Si el señor hubiese cumplido su condena hasta el final, sin estarse inventando que su muerte era inminente desde el 2011, si se hubiese respetado la ley y no se hubieran burlado de nosotros con un indulto que se dio en calidad de urgencia hace 7 años, si hubiese pasado todo eso, quizás ahorita la conversación sería otra. Podríamos haber dedicado el poco tiempo de este programa para evaluar su legado histórico, sus luces innegables, su importancia incluso a nivel mundial, porque el tipo de dictadura que él inventó es básicamente el modelo de autoritarismo que han seguido muchos países desde entonces, desde la Rusia de Yeltsin hasta El Salvador ahorita, y sin ir muy lejos, Pedro Castillo literalmente copió palabra por palabra su mensaje de golpe de Estado, pero no. ¿Saben qué tenemos que hablar? Del antes y después del indulto de Fujimori, y eso es clarísimo. Su legado, por supuesto, su legado como gobierno, eso va a tener que ser evaluado por los historiadores en el futuro. Pero los que estamos hoy aquí, y en particular los que nos hicimos adultos en medio de una dictadura, pues creo que a todos nos corresponde mantener viva la memoria de por qué estaba preso. Y no solo de por qué estaba preso, sino de las constantes humillaciones, constantes y perpetuas humillaciones a las que Fujimori sometió al Perú. Porque ustedes ya están viendo, por supuesto, en la tele y en los grandes medios los logros, ¿no?, de nuestro último gran presidente, pero también pueden recordar esto. Esta es la propaganda electoral japonesa con la que Alberto Fujimori, que alguna vez fuese presidente de nuestro país, o sea, que literalmente representó a nuestra nación, así se redujo a mendigar una candidatura al Senado de otro país. Y eso nomás desde un punto de vista de patriotismo elemental mínimo es humillante. Es humillante para el Perú que el tipo haya renunciado por fax desde Japón, luego de haber huido a Japón en medio de un viaje oficial. Además, se fue a la PEC, a Brunei, y de allí decidió saltar al país donde, por cierto, algunos creen que nació, que es algo que tampoco va a quedar claro nunca. Ya les digo que su vida son narrativas y fake news una detrás de la otra.
Así como el cuento de que el señor había nacido el 28 de julio, algo que evidentemente se había inventado precisamente para reforzar la narrativa de su peruanidad ante los cuestionamientos por su origen. Y la verdad es que yo creo que eso es lo que hacía particularmente irritante a Fujimori, que constantemente se inventaba cosas que al final eran una burla para la inteligencia de los peruanos. Desde sus orígenes, cuando era candidato y se escapaba de los debates mandando a su esposa a decir que se había intoxicado comiendo bacalao, hasta ya los últimos videos tras videos tras videos en todas las veces que aseguraba estar al borde de la muerte cuando estaba en prisión. Y por supuesto la burla máxima, insistir en que nunca supo del nivel de corrupción millonaria de Vladimiro Montesinos, lo que francamente de ser cierto pues lo convierte en un idiota. Más de 10 años sin saber que tu mano derecha está repartiendo millones de dólares del Estado en tu nombre. Miren, yo no me olvido nunca del video grabado por su propio hijo, Hiro, en el que inocentemente graba un complot que están armando Montesinos y Fujimori y su papá se da cuenta y le pregunta, ¿esa cámara tiene audio? Y los dos se ponen nerviosos. ¿Eso graba vos también, Hiro? Por cierto, ese video se grabó en los sótanos del CIN, donde Fujimori vivía. Y él se llevó allí a vivir a su familia, una locura. Y nadie nunca le preguntó por esto mientras era presidente, porque esa es otra cosa. Los medios completamente sometidos durante los 90. Las reporteras literalmente se echaban en la cama con Fujimori. Y no solo la prensa, toda la farándula que se hizo importante en esa década. Fujimori farandulizó el país. Fenómenos como Magali Medina o Laura Bozzo fueron totalmente funcionales al régimen y nacieron y proliferaron gracias a un control de medios digitales desde el servicio de inteligencia, y esto no lo digo porque se me ocurrió, es algo que está registrado en los Vladivideos, lo podemos ver todos. Por eso es que digo que los primeros años de este siglo fueron un paréntesis que se cerró. Hemos vuelto a la normalidad que impuso Fujimori. Cuando cayó Fujimori, hubo una reacción de la sociedad y tratamos de irnos al otro lado, pero eso ya pasó. Hemos vuelto a la normalidad. ¿Cuál es esa normalidad? Pues un discurso uniforme de la prensa, una opinión pública farandulizada, el sometimiento de las distintas instituciones del Estado uno por una, el desprecio al orden internacional, que por supuesto no les deja hacer todo lo que quisieran, pero sobre todo el desprecio por la vida de los que piensan distinto. Alberto Fujimori fue el responsable del asesinato de quién sabe cuántos inocentes, entre ellos un niño en Barrios Altos de 8 años y un adolescente de 17 en Pativilca. Los de Barrios Altos eran heladeros, celebrando una pollada. Se equivocaron de fiesta los del Grupo Colina y mataron a todos los heladeros. Los de Pativilca eran unos campesinos que un empresario quería desalojar. Pero hoy se ha normalizado celebrar esos asesinatos. Hace poco un futbolista salió a acusar a las víctimas de la cantuta de terroristas. Porque sí, porque se le ocurrió. Porque en esa universidad había mucho terruco, entonces seguro estos también eran terrucos. Ese discurso nefasto que utiliza el terrorismo para justificar los abusos del Estado, eso siempre se quedó durante ese paréntesis. Mucha gente lo reivindicó durante ese paréntesis, pero hoy se ha descaradamente instalado en el discurso habitual de todos nosotros y más grave todavía, por supuesto, en el discurso oficial del Estado peruano. A eso me refiero con la vuelta a la normalidad. Estamos en un país en el que el Estado mató a 50 personas hace menos de 2 años, las mató sin darles oportunidad de un juicio y van a escuchar a muchos decir, pues eran terroristas que se han marchando. Esa fujimorización de la opinión, sobre todo de los limeños, pero no solo de los limeños, a eso me refiero cuando les digo que hemos vuelto a la normalidad. Durante el paréntesis democrático les hubiera dado roche decir eso. Y por supuesto no hubiera habido una masacre así que quede impune, en la que no ha habido nadie preso. Han pasado casi 2 años y no hay nadie preso hasta ahora. Por supuesto, la última que va a ir presa es Dina, pero algún día irá. Espero, o me gustaría creer eso. Miren, ha muerto Fujimori un 12 de septiembre, murió sin terminar de pagar lo que hizo y deja un país en el que muchos, desde sicarios hasta la presidenta, sueñan y se inspiran en su impunidad. La impunidad que es el único legado permanente que ha dejado Alberto Fujimori. Ya volvemos con la crónica de ayer, aquí en El Cerrone.